Bienvenidos a El Portal, un pasaje hacia un lugar para los que creen que es posible estar mejor, para quienes quieren saber más sobre los misterios de la mente, para aquellos que sienten que la vida es más que la normalidad, aquellos que desean ser auténticos, para quienes sueñan con otras realidades, para los que saben que no están solos en su búsqueda, y para quienes actúan para transformarse a sí mismos. El Portal, psicología de otra dimensión. ¿Cómo están? Bienvenidos al cuarto capítulo de la primera temporada de El Portal. Este capítulo se llama Conciencia en medio del caos. Es una continuación, una segunda parte, una contracara del capítulo anterior dedicado a la crisis social y económica. Antes que nada quería agradecer a los comentarios que hubo sobre el primer capítulo, personas que me comentaron que les gustó, que les llegó, que hicieron comentarios de lo que querían escuchar más, por participar y dar su feedback, que es muy valorado. En el capítulo anterior estuvimos hablando sobre las innegables consecuencias que las turbulencias sociales generan sobre la salud y la estabilidad individual. En esto nos paramos claramente con quienes entienden que somos parte inseparable de un contexto, pero esto no significa que no podamos influir en la situación, que debamos resignarnos a lo que pasa sin dar ningún tipo de batalla. En estas situaciones lo más maduro que se puede hacer es poder pensar desde ambas perspectivas. Por un lado, es importante para el individuo poder ajustar sus expectativas al contexto, entender que hay algo que pasa afuera que nos influye, entender las consecuencias de estas problemáticas sociales, porque de lo contrario solo queda sentir culpa, sentirse fracasado, atribuirse todo lo que pasa a uno mismo, y esto es un gran error. Por ejemplo, hoy estamos en una sociedad donde la tecnología está generando más aislamiento, y es importante entender esto para comprender que si sentimos soledad, no es solamente un problema nuestro, sino algo por lo que la mayoría pasa, un signo de la época. Y si apuntamos a vivir con conciencia, es importante que entendamos nuestro contexto, no para fusionarnos con él, sino para saber qué aspectos tendremos que reforzar más, para no caer en eso, para que esta corriente no nos arrastre. Entonces, ¿cómo nos organizamos ante la crisis? ¿Cómo se sale de esa frecuencia que se genera a nivel colectivo? Cuando hay tanto ruido que viene de afuera es cuando más claridad necesitamos, y cuando más importante es desarrollar una visión propia de la situación. Poder centrarse, no dejarse apabullar por el ruido. Uno tiene que generarse ese estado mental y tiene que mantenerlo, volver muchas veces a eso, porque lo que va a tirar para el otro lado es muy fuerte. Y la situación de crisis, en realidad, en el individuo es bastante similar a lo que pasa, por ejemplo, cuando alguien llega a terapia. Porque a terapia la gran mayoría de las personas llega en medio de una crisis personal. Está confundido, no ve la salida a su situación, su autoestima está muy dañada, no ve los recursos que tiene. Es bastante similar a lo que se vive cuando hay una crisis en el afuera. Su mente solo puede imaginar escenarios catastróficos en cuanto a lo que va a venir. En general hay mucho desaliento. Y el trabajo terapéutico no se trata de negar esa realidad que se está viendo, sino de iluminar aspectos que la angustia, la ansiedad de la situación no está dejando percibir. Recuperar esa capacidad de pensar que siempre lleva a ver alternativas. Pero para esto hay que darse espacio. Entonces algunos ítems a tener en cuenta para poder hacer esto son: primero, tomar una distancia sana de los medios de comunicación y las redes sociales. Los medios de comunicación se basan en el sensacionalismo, o sea que buscan generar sensaciones, impresiones, buscan llamar la atención. Por esto apelan a las emociones más bajas, más inmediatas: sorpresa, miedo, enojo, rechazo, indignación. Las redes sociales en su mayoría replican estas mismas fórmulas, consciente o inconscientemente. Entonces, si uno está demasiado conectado con esto, lo que va a lograr es estar más indignado, más decepcionado, enojado con la política, peleado con otros, como decíamos en el episodio anterior, y va a estar muy lejos de buscar sus propias soluciones. Desde los medios pareciera que siempre estamos en crisis, que siempre hay conflicto, que siempre todo está mal, entonces es muy difícil centrarse y encontrar una perspectiva propia si uno está en contacto constante con eso.
Esa es solo una perspectiva de las cosas, la que ellos eligen mostrar, no es la verdadera. Lo que ellos saben es que la persona que está alerta al peligro, atemorizada, consume más. Entonces creo que un contacto moderado, que sirva para informarse, para saber cuestiones relevantes sobre lo que uno hace, es quizás una buena medida. Esto realmente parece cada vez más difícil de hacer hoy en día, porque cada vez la información es más inmediata y más medios, pero al menos hay que poder mirar con cierta distancia esto. Como decíamos el episodio pasado, difícilmente vengan soluciones desde los medios, de las redes, o probablemente pueden venir, pero son esporádicas, son pasajeras, porque todo está puesto para cambiar de un segundo a otro. Entonces realmente quizás uno termina confundido con 5 o 6 cosas que se pueden hacer, mensajes ultra motivacionales por un lado, situaciones catastróficas por otro, poner la culpa en solo un factor. Realmente es algo bastante angustiante, y si uno no logra encontrar esa distancia, es muy difícil poder mirar todo esto que vamos a seguir hablando ahora. Porque un aspecto importante es trabajar con el miedo propio. El miedo nos bloquea, nos paraliza. Entonces siempre hay que buscar que el problema no sea más grande de lo que es. ¿Cuáles son tus temores más grandes con respecto a la situación? Cada uno sabe cuál es su situación, y si se pone a pensar, puede saber cuál es su mayor temor. Ante la crisis todo parece desintegrarse, parece que no hay mañana. Entonces la imaginación vuela ante esto. Y ahí es donde hay que poner los pies sobre la tierra. ¿Es tan así esto? En general toda situación crítica va a tender hacia un equilibrio tarde o temprano. Los escenarios más sombríos realmente casi nunca se terminan cumpliendo. Entonces un buen ejercicio es pensar sobre estos escenarios que uno imagina y ver qué tan posibles son en realidad. Y en el caso de que pasaran, ¿cómo se encararían? En todo caso, estar preparado para lo peor, sabiendo que difícilmente pase, pero en todo caso estar preparado. Y ese es un trabajo de evaluación de los distintos escenarios, donde la gran mayoría de las veces uno se encuentra que la situación no es tan grave para uno como la imaginación lleva a pensar. Por ejemplo, una mala situación económica puede que me lleve a tener que resignar muchas cosas, pero ¿cuáles realmente son fundamentales? Probablemente se pierdan cosas, espacios, comodidades, facilidades, pero si se tiene lo indispensable para sobrevivir, todo lo demás puede recuperarse. Y en general cuando se hace este trabajo uno puede ver, bueno, quizás tengo que dejar esto temporalmente, me voy acomodando, tal cosa puede esperar, tal cosa se puede reducir, y se van encontrando soluciones que no vienen de la desesperación, sino de la planificación. Un tercer ítem es mapear la situación. Ver con qué recursos se cuentan, qué es lo que uno sabe hacer, qué experiencias tenés, qué cualidades. De esta manera se pueden encontrar muchas alternativas que quizás no se veían. Y también ver qué respaldo tenés, a quién podés recurrir para un trabajo, o si necesitas ayuda, o inclusive dónde vivir. A veces también se trata de superar el orgullo y la vergüenza de pedir ayuda, de decir que uno está pasando por una situación complicada. Y luego, seguido a esto y relacionado con esto, es necesario conseguir apoyo. Hablar con otros, compartir experiencias, pero con quienes buscan solucionar su problema. No solamente quedarse en la queja. Muchas veces quienes llegan a terapia dicen que no tienen con quién hablar porque no quiero cargar a nadie con mis problemas. Es una frase muy común. Y por eso es tan importante poder hablar con quienes comparten tanto la problemática como esa intención de buscar soluciones. Muchas veces uno encuentra que hay un alivio en esto, que aparecen ideas, que el otro también quiere saber cómo está uno. Porque al ser un problema colectivo, las mejores soluciones también son colectivas. Y pueden surgir distintas soluciones, agruparse, hacer emprendimientos juntos, o al menos compartir lo que está angustiando. Uno de los mejores ejemplos de esto, de que esto no es simplemente una abstracción, son los clubes de trueque que surgieron en Argentina a partir de la crisis del 2001. Partían de la necesidad de obtener productos y servicios básicos sin tener dinero, por medio del intercambio. Y según relata el Observatorio de la Economía Latinoamericana, millones de argentinos terminaron dependiendo de estos clubes en esos años. La cuestión es que finalmente fue una experiencia que también mostraba que la solidaridad existe, que a veces la necesidad de comprar es ficticia, que hay mucho útil que no usamos, y que muchas veces el sistema capitalista genera ese individualismo que oculta las mejores ideas y cualidades humanas, que son estas de poder solucionar problemas de forma colectiva.
También, por ejemplo, hoy en día, respecto a lo que mencionamos la vez pasada, existen grupos de venezolanos en Argentina, donde quienes tuvieron que emigrar de su país buscando una mejor situación, se apoyan en cómo aprender a hacer trámites, conseguir casa, trabajo, recomendaciones, demostrando que una experiencia tan difícil como tener que dejar tu país para encontrar una mayor estabilidad no tiene por qué ser una experiencia solitaria, y que los lazos grupales pueden ser un gran sostén al atravesarlas. Y luego, la opción más audaz y más diferente es crecer ante la crisis. Esto es lo que pasa cuando frente a una situación difícil se hacen cambios que finalmente van a llevar a estar mejor, incluso mejor que antes. Esto, aunque realmente sea una frase muy trillada y muy usada en todos los discursos motivacionales, de marketing, es algo mucho más común de lo que se cree. La mayoría de los emprendimientos surgen de una necesidad, no de la comodidad. Una anécdota muy interesante me viene a la mente cuando pienso en esto, es cómo surgió la idea para la película Terminator, que termina siendo, valga la redundancia, una de las películas más conocidas de la historia. James Cameron, su director y creador, estaba en Europa en ese momento, era bastante joven y estando en una mala situación anímica y económica, lejos de su casa, se enferma y teniendo fiebre, que induce estos estados de delirio prácticamente, empieza a tener sueños donde era perseguido por una máquina asesina y en un escenario apocalíptico. Esos sueños representaban su propia alienación en ese momento, en un lugar extraño y sus temores, y terminan siendo la inspiración para una obra que influiría no solo en dar un vuelco a su carrera, sino en toda la historia del cine. Así es como la mente muchas veces nos aporta esas soluciones que estamos necesitando, y como una situación angustiante puede dar paso a un salto de calidad. La mente tiene esta inteligencia y muchas veces los sueños son un gran medio para captar qué nos puede decir. Y aunque estas historias puedan parecer aleatorias, algo que se elige convenientemente, realmente es algo que lo veo muy seguido, por ejemplo, en mi trabajo con pacientes, pero que personalmente yo también la pasé y puedo dar testimonio de eso. Hace ya varios años trabajaba en un centro terapéutico con pacientes y el trabajo me gustaba bastante. Pero repentinamente hay un recorte de presupuesto y me despiden. Entonces, estando sin trabajo y después de pensarlo mucho, decido no buscar otro trabajo similar, que quizás era una posibilidad más al alcance de la mano, sino empezar a trabajar por mi cuenta. Obviamente esto tomó un tiempo de incertidumbre, con dudas, ya que el riesgo era bastante alto, ya que muchos colegas me decían que es necesario tener un ingreso fijo, pero confiando en ese momento en mis cualidades, como digo, a pesar de las dudas, esto difícilmente pasa de una forma ideal y absoluta, ¿no? Es realmente un momento en que uno se encuentra con tener que poner en la balanza muchas cosas, pero tomé la decisión y empecé a trabajar por mi cuenta y principalmente empecé a trabajar en base a mis valores, por esto de que cuando uno trabaja en una institución, que muchas veces es parte de un circuito con necesidades comerciales, con caprichos personales, muchas veces tiene que pelear mucho para sostener sus valores. Entonces muchas veces la dependencia no permite poder trabajar de acuerdo realmente a lo que uno siente. Así que a partir de ahí lo seguí haciendo y realmente fue una decisión de la que nunca me arrepentí. ¿Y por qué es posible la idea de crecer ante la crisis? Porque así como en el programa anterior relataba cómo necesitamos cierta estabilidad para construir nuestra vida y nuestros proyectos, una estabilidad base, como todo en la vida esa estabilidad se puede agrandar hasta irse al extremo opuesto y convertirse en comodidad y seguridad en la que dejamos de movernos y empezamos a tener más miedos a perder esa estabilidad y lo que trae lo seguro que el entusiasmo que podíamos tener por cumplir metas y deseos. Las personas generamos esta relación nociva con la monotonía, que nos afecta, no nos gusta, pero tampoco la soltamos fácilmente. Y en general necesitamos ir acercándonos poco a poco al cansancio con la situación que tenemos, la situación actual, al desgaste, a un sufrimiento cada vez mayor y más notorio para darnos cuenta de que tenemos que hacer un cambio. La crisis, cuando viene de afuera, nos empuja fuera de esa comodidad. Y si logramos calmar la angustia y tener la mente clara en una situación así, es cuando podemos darle espacio a esas alternativas que siempre descartamos por demasiado arriesgadas. Pero ahí empieza.
un proceso, si tomamos esa decisión. Podemos pasar por negar que tenemos alguna idea, cualquier cualidad que podemos potenciar o desarrollar. Y para esto hace falta pensar sin censurarse. El tomar toda idea, por más loca que sea, anotarla en un papel, para luego evaluarlas más fríamente. Esta idea no tiene que ser inventar el nuevo Google. Puede ser vender comida, vender algo que ya no se usa, estudiar algo nuevo, recurrir a alguien, asociarse con alguien, empezar cualquier tipo de emprendimiento. Y si hay una idea, ¿la minimizo? ¿La descarto por difícil, por tonta, por loca? Esa suele ser la autocensura, que es la voz y la representante de lo normal, la que critica todo lo diferente. Entonces, superando esa crítica, puedo pensar ¿qué necesito para concretar esta idea? Apoyo, estudio, planificar, preparar, asociarme con alguien. Realmente para ciertas personas es algo muy sencillo. Es decir, bueno, tengo que comprar esto y ponerme a producir tal cosa. Y bueno, sí, ya tengo los contactos, voy y lo vendo. Es algo que está mucho más al alcance de la mano de lo que uno cree. Pero al concretar, lo más difícil va a ser pelearse con la desconfianza en uno mismo. En general, todos hemos recibido durante nuestra vida muchos golpes a la autoestima. La gente opina, la gente critica lo que no coincide con lo que piensa, lo que no entiende, lo que no valora. Y esas miradas nos van impregnando y se vuelven nuestra propia forma de vernos. Y cuando se trata justamente de una idea, de algo propio, de una cualidad, de un talento, tenemos que darnos cuenta que solo nosotros quizás podemos ver ese valor en principio. Y que muchas veces pegamos esta idea a nuestra propia imagen. Y sentimos que somos nosotros un fracaso si una idea no funciona. Y la verdad es que ante esto, ante el riesgo, ante la necesidad, muchas veces es donde tenemos que probar, inclusive ante el malestar de la comodidad general. Es donde tenemos que probar y lo que sale mal no significa que nosotros seamos malos, significa simplemente que quizás falte algo en ese proyecto. Luego, si se sigue este camino, vendrá el tolerar las frustraciones normales que hay en cualquier emprendimiento. Las críticas, justificadas, constructivas o no, lo que va a tardar tiempo en funcionar, los obstáculos, nuestros propios límites, que en la fantasía nunca se nos aparecen porque están las dos caras, ¿no? El tirar abajo lo que hacemos o el engrandecerlo y pensar que va a salir mágicamente apenas movamos un dedo. Los dos extremos son nocivos para lo que uno quiere emprender. Entonces esto pone a prueba la madurez, ver si podemos persistir o si tendemos a abandonar ante cualquier obstáculo. Hay que saber en esto que los contratiempos existen, y que es ahí donde se juega la verdadera fortaleza, en poder sobreponerse a los obstáculos que uno encuentra en lo que uno quiere. Finalmente, hablamos de crisis, hablamos de lo social y de lo individual. Es importante marcar que las crisis sociales suelen llevar a cambios de perspectiva sobre el mundo, y en lo posible a aprendizajes a partir de esa crisis. Por poner un ejemplo conocido y muy masivo, las guerras mundiales choquearon a la humanidad en su momento por ver el alcance de la crueldad, de la destructividad humana, y después aparecieron organismos internacionales como la ONU, con la intención, al menos en lo manifiesto, en la idea de que los países se unieran para mediar, para evitar que volvieran a suceder conflictos de esa magnitud. O sea que al menos se instaló la idea de que bien, hay algo de lo que cuidarse porque el peligro si nos descontrolamos es muy grande. Cambió esa mirada. Y la misma guerra, a nivel individual, hizo que Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, y que menciono prácticamente en todos los capítulos, porque su influencia realmente es muy grande, postuló en ese momento que no solo existía un instinto de vida, que tiende a la autoconservación, a la supervivencia, a lo que necesito, sino que también hay un instinto de muerte, al menos así lo teorizó él, que lleva a la destrucción, y que se veía tanto en lo colectivo, en un proceso como la guerra, como en cada persona cuando uno está haciendo algo que es destructivo para uno mismo, para su salud, y sin embargo lo sabe y lo sigue haciendo. Por lo tanto, cambió su mirada y estos procesos nos cambian y nos permiten cuestionar nuestro medio y empezar a ver que quizás no todo es como nos lo dicen. Por ejemplo, la persona que le dijeron, bueno, tenés que estudiar y trabajar y eso es lo que hay que hacer en la vida, y cuando uno descubre que el estudio no te consigue el trabajo
y que el trabajo no te consigue la felicidad, por ejemplo, se replantea la vida y el mundo. Y los procesos sociales, especialmente cuando tocan una crisis, cuando tocan sus propios límites, nos muestran que hay que tener una duda sana de los mensajes de cómo hay que vivir. Antes de finalizar el programa, quería decirles que pueden dejar sus comentarios en matiasmartin.com/blog. Siempre hay un artículo sobre cada programa. En mi página de Facebook me encuentran como lic de licenciado.matiasmartin Psicología. Y que si quieren recibir avisos de los próximos programas, se pueden suscribir en la página del podcast. Ahora sí, me despido, recordándoles que soy el licenciado Matías Martín y hablo para las personas únicas y para lo único en cada persona. Hasta luego.